Feliz sábado, hermanos. Buenos días a todos. Es un gusto para mí el poder estar en esta mañana a través de la transmisión, en este día especial. En esta mañana vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de la mayordomía. Vamos a hablar acerca de cómo al paso del tiempo hubo un momento en la historia cuando la mayordomía fue secuestrada, cuando la mayordomía no se podía desenvolver o desarrollar como era el plan de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ser secuestradores? Yo creo que hablamos de palabras bastante fuertes, hablamos de una situación bastante complicada, porque el secuestro o el estar secuestrado o el ser secuestrador implica privar de la libertad a alguien, privar de la libertad a algo, y eso es una actividad en nuestros días que podemos considerar ilícita. Si privamos a alguien, a una persona de su libertad, bueno, estamos incurriendo en un delito. Y así es como la mayordomía fue tratada a lo largo de la historia. Vamos a recordar cómo después de la época de los apóstoles, la mayordomía pasó muchos años secuestrada. ¿Y por qué estaba secuestrada? Porque en ese tiempo la iglesia que dominaba, la iglesia cristiana en ese momento, tenía todo el soporte económico del Imperio Romano. Y como no tenían la necesidad de fomentar el diezmo, la ofrenda con los creyentes, era una parte que quedó hecha a un lado. Así como también el sábado fue relegado, la mayordomía también se relegó, quedó escondida, no era accesible para la mayoría de la hermandad. Y fue pasando el tiempo, conforme pasaron los años y hubieron personas quienes sí se dedicaron al estudio de la palabra, como lo fue Martín Lutero. A raíz de su movimiento, a raíz de su estudio, de todo lo que él descubrió por inspiración del Espíritu Santo, entonces resurge esta necesidad de estudiar la palabra. Y cuando empiezan a descubrir las verdades bíblicas, recordemos que poco a poco fueron detectando que muchas de las prácticas que se les enseñaba en ese tiempo no tenían ningún fundamento bíblico. Y es así como se fue descubriendo la verdad acerca del sábado, y también se descubrió la verdad acerca de cómo ser buenos mayordomos, cómo proteger, cómo fomentar, cómo practicar la mayordomía. Y es en ese tiempo cuando surgió este movimiento. También en Europa se empezó a escuchar que había una tierra nueva al otro lado del océano, que había un lugar donde cada uno de los que decidían viajar y trasladarse hacia allá podían hacer las prácticas que ellos quisieran, podían profesar su fe libremente, podían trabajar en lo que ellos gustaran sin que hubiese nadie o un imperio político cristiano que les estuviese dictando cómo lo debían hacer. Y es así como un gran grupo de cristianos, de creyentes, motivados por su fe y por las ganas de expresarse libremente su culto, su adoración, se embarcan en una travesía hacia un continente nuevo. Y es así como llegan a Estados Unidos de Norteamérica. Y poco a poco, conforme se iba poblando, se iban formando las nuevas colonias, las historias, los relatos seguían llegando a Europa de cómo en esta tierra nueva había esa libertad de credo, libertad de poder expresarse, de poder compartir, de reunirse, de congregarse y alabar a ese Creador al que tanto deseaban adorar. Pero el enemigo siempre está obrando y al pendiente de los hijos de Dios cuando estos están haciendo las cosas bien. Y como en esta nueva tierra no había un entorno en el cual él pudiese poder introducir a otras personas como mala influencia, bueno, empezó a perjudicar desde adentro, desde el corazón de los nuevos creyentes, para que estos actuaran de mala manera. Y es así como poco a poco, mediante el orgullo, fue denigrando el movimiento, fue denigrando ese sentimiento puro, ese sentimiento que era leal en un inicio, y así muchas personas llegaron a convertirse, llegaron a un estado tal en el que eran casi fanáticos o idólatras, como las personas del lugar de donde ellos habían salido, de donde habían huido. Y todo ese tiempo la mayordomía seguía todavía secuestrada.
la verdad del sábado estaba por descubrirse. Y es así como otro grupo pequeño de personas segregado de toda esa gran colonia, de toda esa gran población que huyó de Europa para poder reunirse, alabar, adorar a Dios libremente, se fue segregando un grupo, se fue segregando, seguían estudiando la palabra, seguían en búsqueda de la verdad, cómo debían adorar, cómo debían organizarse. Y es así como un pequeño grupo de personas logra encontrar la verdad acerca del día sábado. Y más adelante logran encontrar la verdad acerca de cómo organizarse como movimiento, como una iglesia, como el pueblo de Dios escogido. Y poco a poco se les fue mostrando a ese grupo de personas también cómo debían financiar el movimiento, la obra, para que pudiesen tener un mayor alcance. Recordemos que en ese momento no había ningún imperio ni ningún poder político detrás de este movimiento religioso, el cual pudiese financiar cada una de las actividades. Así que los creyentes, este nuevo grupo de cristianos que pasaron por varias pruebas y nosotros conocemos muchas de ellas, fueron obteniendo la verdad mediante el Espíritu Santo. Y gracias a ellos nosotros tenemos hoy una organización, un lineamiento tal que podemos, a pesar de que hemos estado en esta situación complicada, la iglesia se mantiene de pie. La iglesia ha tenido la capacidad de poder ayudar, de poder alcanzar a esos hermanos desprotegidos que han necesitado la ayuda por enfermedad, por la pérdida de un familiar. Gracias a que hay hermanos fieles, hay hermanos leales, hay hermanos que adoran a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Y si actualmente dijéramos que nosotros mismos tenemos a la mayordomía secuestrada en nuestras casas, yo creo que nos asustaríamos. Si cada uno de nosotros nos visualizáramos como secuestradores, nos asustamos. Esa es la verdad, porque ninguno de nosotros quiere cometer un delito, quiere cometer algo ilegal. Sin embargo, lo hemos estado haciendo en distintos grados, porque hay quienes diezman pero no ofrendan. Hay quienes diezman lo que ellos consideran, pero no lo que es correcto. Recordemos que el diezmo es algo que no nos pertenece, es algo que nosotros debemos devolver con todo el agradecimiento de nuestro corazón. Y nuestras ofrendas es nuestra manera de alabar, de agradecer al Creador todo lo que ha hecho por nosotros. Mis queridos hermanos, la mayordomía tiene muchas ramas, implica muchas cosas. Y la invitación de esta mañana es que nosotros no le privemos la libertad a la mayordomía, no la secuestremos, sino que dejemos que sea práctica ampliamente en nuestros hogares. Cada uno en nuestras casas, en nuestras familias, somos los responsables de que la mayordomía sea llevada de la mejor manera, desde el más grande hasta el más pequeño, porque cada uno en nuestras distintas etapas de la vida debe poder ejecutar, practicar y enseñar cómo se debe desenvolver la mayordomía en nuestra vida diaria. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprender algo acerca de la historia de cómo algunas personas, algunas instituciones privaron de su libertad a la mayordomía, privaron de su libertad al sábado, la verdad del sábado. Nosotros no debemos caer en esas prácticas. Que ese ejemplo nos sirva para que nosotros seamos distintos, seamos leales y en lugar de privar, proliferemos, prediquemos, compartamos las verdades acerca de la mayordomía. Que el Señor nos bendiga.